Acaba de publicarse, por ejemplo, un estudio en un municipio, county, en California, que señala algo revolucionario, y es que por cada caso conocido como infectado por PCR y por síntomas, hay 35 personas, 35 por cada uno, que hicieron la enfermedad y tienen defensas, anticuerpos contra la enfermedad, no habiendo manifestado ningún síntoma. De ser correcto esto, estamos hablando de una situación epidemiológica completamente diferente a la que se había diseñado o presupuestado o simulado en computadores al principio de este brote en China. Y hace pensar, estos datos se están replicando con distintas proporciones en diferentes lugares del mundo, estudios universitarios muy serios, hace pensar que efectivamente la cantidad de personas que hace esta enfermedad en forma asintomática, que produce defensas, anticuerpos, que su letalidad es mucho menor de lo que se había estimado y, por supuesto, en relación al número de contagios, la necesidad de recursos clínicos, de hospitales, respiradores, proporcionalmente es mucho menor también a lo que se había estimado inicialmente. En ese contexto, nuestro Consejo Asesor acaba de publicar algunos lineamientos que van a estar disponibles en la página web del Ministerio de Salud durante el día de hoy, que son, en primer lugar, una nueva definición de casos. Ustedes saben que lo que hemos considerado casos ha ido cambiando de acuerdo a las nuevas evidencias y el Consejo Asesor, cuyo vocera es la doctora Jimena Aguilera, señala lo siguiente: a partir de hoy se sugiere, y estoy seguro que así lo adoptaremos en el Ministerio de Salud, dada la autoridad que tiene este Consejo, se debe considerar como caso sospechoso de infección por coronavirus a toda persona que presente los siguientes síntomas. En primer lugar, fiebre o temperatura axilar mayor a 37,8 grados, sin otra causa evidente, por supuesto, no tiene una infección urinaria, no tiene un absceso, y además, tiene síntomas sugerentes de una infección respiratoria, tales como dolores musculares, dolor en la garganta, tos, apremio respiratorio, nosotros lo llamamos disnea, dolor torácico, postración, decaimiento, cianosis, que es la falta de oxígeno, el color azulado del borde de las orejas o de los dedos, diarrea, muy importante, y una respiración apurada, jadeante. O 3, alteración aguda del sentido del olfato o del gusto, que ya está establecido como un síntoma relevante para considerar y para preguntar en esta infección. Entonces, el Consejo Asesor dice, queremos redefinir quienes que se presenten a un recinto asistencial deben ser considerados como casos sospechosos. Y el mismo Consejo Asesor, perdón que me extienda, pero esto tiene una importancia radical para nuestro entendimiento y manejo de esta enfermedad, dice ya no sospechoso, sino que vamos a entender como un caso confirmado. O sea, usted está sufriendo una infección por coronavirus. En primer lugar, una persona que tiene algunos de los síntomas que hemos señalado y que tiene un test de PCR positivo para SARS-CoV-2, primera condición, tiene los síntomas y tiene un examen de polimerasa en cadena positivo que se toma durante los primeros días de la enfermedad. En segundo lugar, como opción, caso sospechoso que tiene imágenes características en el escáner de tórax, o sea, valida
una imagen radiológica con algunas características que ya están estandarizadas internacionalmente como un caso positivo, comprobado para coronavirus. Y en tercer lugar, un caso con los síntomas que he señalado y que tiene un test serológico en sangre positivo para IgG y o IgM. Vale decir, el Consejo Asesor señala que se deben considerar como casos demostrados personas que tengan PCR positivo, personas que tengan, si no tienen lo anterior o además de lo anterior, tienen un examen de tomografía de tórax característico de esta infección y, en tercer lugar, en ausencia o en complemento a cualquiera de los anteriores, una persona que presentó síntomas y que tardíamente se le hizo una reacción de anticuerpos, mal llamados exámenes rápidos. En este contexto, el Consejo Asesor señala también lo siguiente, que es muy relevante para entender mejor el comportamiento de esta enfermedad. En primer lugar, que la presencia de anticuerpos, inmunoglobulina IgG, IgM, en sangre contra el SARS-CoV-2 confirma que la persona estuvo o fue infectada por este virus. Repito, nuestro Consejo Asesor dice que la presencia de anticuerpos IgM, IgG, positivos, confirma que la persona tuvo la infección por coronavirus, como se ha señalado. Esta seropositividad, igual como lo ha aclarado la OMS en una especie de autocorrección que hizo anoche, esta seropositividad sugiere que la persona estará protegida contra el COVID-19, desconociéndose aún la efectividad y duración de esta línea de defensa por anticuerpos. En ese sentido, señalan que la documentación disponible hoy día permite concluir que el 99% de las personas que hizo la infección va a ser capaz de levantar anticuerpos IgG a los 21 días desde que inició la infección y que esta positividad aumenta desde 50% el día 7 a prácticamente 100% el día 21, lo que significa que mientras más tarde se haga el examen, más probabilidad de tener un verdadero positivo. En ese sentido, queremos aclarar que, y lo vamos a publicar muy formalmente en un comunicado del Ministerio de Salud, a partir de esta fecha, tanto casos sospechosos como casos comprobados cambian de criterio de acuerdo a estas sugerencias o propuestas que hace el Consejo Asesor y que tienen sentido en el contexto de lo que está apareciendo en todo el mundo.